Muy bien, vamos a ir explicando lo que concierne a conformación interior de la médula espinal. Seguramente se dieron cuenta que la formación o conformación externa de la misma es bastante sencilla, pero cuando nosotros ya estudiamos la constitución interna, se nos hace ya más complejo de poder entender con respecto a este tema. Vean, nosotros como médicos o personal de salud nos podemos encontrar con estos casos. Generalmente son casos de imprudencia, los accidentes de tránsito, sobre todo en motocicletas, donde el trauma representa el 12% de mortalidad y de ellos un 25% son los accidentes de tránsito y de esos un 5% en relación con pacientes que tienen trauma cráneoencéfalo también tienen traumas raquimedulares. Y de ahí nosotros decimos todo paciente que tiene trauma o politrauma tiene también trauma raquimedular hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, como evidenciamos acá, y donde estas personas no se desesperan de levantar al paciente, sino que esperan y llaman al personal calificado y de esa manera pues trasladar de manera más segura, protegiendo sobre todo la columna cervical. Entonces ese es el motivo de estudio donde nosotros aprendemos la estructura anatómica en primera instancia y finalmente dar importancia en estos casos cuando estemos frente a este tipo de eventos. De hecho, la médula espinal puede sufrir lesiones completas, es decir, una sección completa. Puede haber una sección incompleta que afecte simplemente a la mitad de la médula espinal, o incluso lesiones vasculares de tipo isquémico que también pueden tranquilamente afectar, o como también problemas de degeneración que afecten sobre todo a las neuronas y a las vías que van a atravesar por este órgano de tránsito que así nosotros habíamos dado el concepto. Para poder estudiar la conformación interna de la médula espinal, necesariamente tenemos que realizar este corte transverso y de esa manera nosotros nos encontramos con los segmentos medulares que están unos debajo de otros. Esto ustedes ya lo saben, existen 8 segmentos cervicales, nos encontramos con 12 segmentos torácicos, 5 segmentos lumbares, 5 segmentos sacros que son medulares y coccigio, y de esa manera constituyen lo que en anatomía aprendemos como una metámera. Por lo tanto, en este corte transversal lo que nosotros vamos a ver es la conformación interior de la médula espinal. En el punto medio aparece este orificio. Si nosotros tomamos en cuenta todo el órgano, es que este va a atravesar toda la longitud de la médula hacia arriba, abriéndose en el ángulo inferior del cuarto ventrículo, y hacia abajo termina ligeramente dilatándose en el cono medular, conocido también como el ventrículo inferior. De hecho, este conducto, o conocido como el conducto central o conducto ependimario, está tapizado por una membrana que es el epéndimo, y en su interior contiene al líquido cefalorraquídeo. A partir de los 40 o 45 años de edad, este conducto se va a ir obliterando. ¿Eso qué significa? Se va a ir adheriendo, se va a ir, en otras palabras,
tapándose todo el trayecto del conducto o segmentos del conducto, y embriológicamente esta no es nada más que la obliteración del tubo neural. Inmediatamente lateral a este conducto encontramos esta sustancia gris que tiene forma de una letra H, o para muchos consideran letra X, o incluso dos semilunas que están unidos por este segmento intermedio conocido como la comisura gris. Este no es nada más que conjunto de cuerpos de neuronas y además de algunas vías nerviosas que son amielínicas, que van a formar esta sustancia gris central. De hecho, vamos a ver por la forma que va a presentar un cuerno anterior que es bastante desarrollado, y sobre todo a nivel de los engrosamientos cervical, donde a partir de ella nacen los nervios que constituyen el plexo braquial, y también a nivel del engrosamiento lumbosacro, que también a partir de ella van a dar origen a los nervios que formarán el plexo lumbosacro. Eso hace que en esos segmentos esté mucho más grueso y desarrollado justamente estos cuerno anterior y cuerno posterior. Está unido, les decía, ambos semilunas a través de esta formación grisácea que se conoce como comisura gris. El conducto ependimario la divide una comisura anterior y una comisura posterior. En resumen, nuestro cuerno anterior es motor y el cuerno posterior es sensitivo. Vamos a ir observando, por ejemplo, el cuerno anterior tiene una porción conocida como cabeza y que contiene neuronas, sobre todo cuerpos de neuronas, los cuales necesariamente tendrán que emerger por el surco colateral anterior, es decir, son las neuronas efectoras, las segundas neuronas que constituyen las raíces anteriores, y representa la zona somatomotora. Una parte posterior que se conoce como la base, que a su vez contiene a nivel de los segmentos cervical, que posteriormente vamos a ir mencionando, incluso forma una saliencia que se conoce como el cuerno lateral, y de ahí nosotros conocemos como la zona visceromotora. Y lo mismo ocurre a nivel de lo que es el cuerno posterior. Tenemos una cabeza y además tiene una zona estrecha que se conoce el cuello. Cabeza y cuello están representados por cuerpos de neuronas que representan a la zona somatosensitiva. ¿Eso qué significa? Que nuestras raíces posteriores están alcanzando y llegando justamente para terminar a nivel de cabeza y cuello del cuerno posterior. Y una parte anterior que corresponde a la zona viscerosensitiva es una zona vegetativa que en los segmentos torácico y también lumbosacro forman parte de la zona simpática y también zona parasimpática. En la parte periférica, en relación de lo que es la sustancia blanca, encontramos los cordones, fíjense, un cordón anterior, un cordón lateral. Este es una continuación, y de ahí más bien hablamos de un cordón anterolateral que es muy amplio y que incluso con lo del lado opuesto se comunica por un segmento intermedio conocido como comisura blanca, mientras que en la parte posterior encontramos el cordón posterior de aspectos más o menos piramidales y están separados por la profundización de este surco medio posterior de la médula en conformación exterior, que incluso llega hasta la comisura gris. En resumen, representa el cordón anterior nada más de vías nerviosas
algunos ascendente y otros descendentes, que están envueltos por vainas de mielina. Por lo tanto, la médula en conformación interior, por la presencia de estos cordones anteriores, cordones laterales y cordones posteriores, la decimos como un órgano de tránsito de vías nerviosas ascendentes y de vías nerviosas descendentes. Eso es lo que nosotros pretendemos mostrar a través de este esquema. Veremos lo que corresponde a la sistematización justamente de sustancia gris. Vean, aquí está el cuerno anterior, el cuerno posterior, y a su vez encontramos en el segmento torácico y lumbosacro el cuerno lateral, otra vez el conducto epéndimo, y en la periferia posteriormente hablaremos de sistematización justamente de sustancia blanca. Lo que ocurre en el cuerno anterior, nosotros habíamos dividido en dos zonas, una cabeza y una base, pero sin embargo nosotros vamos a encontrar columnas, y estas columnas posteriormente van a formar núcleos, y estos núcleos se clasifican en dos. El primero es un núcleo que está constituido en la parte anteromedial, fíjense, y la otra es el posteromedial, y que a partir de ella, por supuesto, emergen sus neuronas, que son eferentes, que salen a partir del surco colateral anterior, formando parte de las raíces anteriores, y están destinados para ir a inervar sobre todo a los músculos de los canales vertebrales y prevertebrales. Hay otro grupo de cuerpos de neuronas que se encuentran en la parte lateral, y de ahí encontramos uno en la parte anterolateral, posterolateral y retroposterolateral. Y a partir de ella también nacen neuronas que son eferentes, que pueden ser hasta de tres tipos, ¿no? Neuronas alfa, neuronas gamma. Las alfa son las neuronas mucho más largas, incluso las neuronas inhibidoras o células de Zensaut, así se conocen, que inhiben por supuesto la función efectiva, y las neuronas de este grupo lateral están destinados justamente para inervar a los músculos del tronco, sobre todo lateral, de miembro superior y de miembro inferior. A nivel del engrosamiento cervical, donde está el origen del plexo braquial, es que estos grupos de neuronas serán en mayor cantidad y darán origen mayor cantidad en número de fibras nerviosas, y lo mismo pasará también a nivel del engrosamiento lumbosacro, donde se forma el plexo, justamente el lumbosacro. Sin embargo, nosotros vamos a ver un núcleo que es intermedio, que se encuentra en el punto medio entre los segmentos cervical 4 y cervical 6, y a partir de ella va a dar origen a un nervio que es parte del plexo cervical, que se conoce como el nervio frénico, y este es el responsable de inervar a nuestro músculo diafragma. Sin embargo, vamos a ver en la parte lateral otra columna, un núcleo, que es el núcleo de un par craneal, que es el nervio accesorio, que justamente finalmente a partir del cervical 5, es decir, cervical 1 a cervical 6, que se extiende, va a dar origen a las raíces que son espinales del nervio accesorio, y este está destinado para inervar a los músculos justamente esternocleidomastoideo y el músculo trapecio. Sin embargo, en la parte más inferior nosotros vamos a encontrar otro núcleo que está en la parte lateral, que corresponde al núcleo pudendo entre los segmentos S1, S2, y a través de ella van a formar esos nervios que corresponden al diafragma pélvico, sobre todo a los músculos bulbocavernoso, isquiocavernoso. Si se dan cuenta,
Eso es lo que va a presentar justamente el cuerno anterior. ¿Qué ocurre con el cuerno posterior? Nosotros habíamos indicado que el cuerno posterior es un cuerno sensitivo, sensitivo somático, sensitivo visceral. Justamente también existen núcleos que vamos a ir mostrando desde la parte posterior hacia adelante. El primer núcleo que aparece está en el mismo vértice, que se conoce como el núcleo marginal. Este también se la conoce como la capa de Waldeyer. Justamente las neuronas van a dar origen a fibras que van a unir segmentos medulares superiores y se conocen como las neuronas o vías de asociación. En la parte más anterior encontramos al núcleo gelatinoso desolando. Este núcleo gelatinoso desolando vamos a encontrar cuerpos de neuronas donde justamente va a terminar nuestra primera neurona sensitiva, la cual conduce sensaciones termoalgésicas, es decir, de temperatura y del dolor. Por delante de eso encontramos el núcleo propio o el núcleo esponjoso, que tiene que ver también con funciones sensitivas, sobre todo del tacto grueso, como también de la presión superficial. Ya en la parte más anterior encontramos a un núcleo que es basal medial, conocido también como el núcleo de Clark. Simplemente se encuentra a nivel del segmento torácico y a partir de ella va a dar origen al fascículo espinocerebeloso directo. Esto significa que acá termina la primera neurona propioceptiva inconsciente, y en su parte lateral, es decir, basal lateral o de Westereb, también vamos a encontrar que ahí terminan las neuronas propioceptivas inconscientes, que vienen a partir del miembro inferior y posteriormente formará desde acá la vía espinocerebelosa anterior. Si se dan cuenta, eso es lo que ocurre con estos núcleos que se muestra en el cuerno posterior. En resumen, en estos núcleos van a terminar nuestras primeras neuronas aferentes, conocidos como medulópoetas o protoneuronas sensitivas. Por ejemplo, vamos a ver la neurona termoalgésica. Fíjense cómo esta neurona, termina ingresando por el surco colateral posterior y termina en el núcleo gelatinoso de Rolando. Luego tenemos la neurona de presión superficial y del tacto ligero. Lo mismo ingresa, termina a nivel del núcleo esponjoso. Otro ejemplo, la neurona que corresponde a la propioceptiva inconsciente, que lleva sensaciones, por supuesto, a partir de esa parte del tórax, que va a terminar en la columna de Clarke por su fascículo descendente, y el fascículo ascendente se dirige al cordón posterior inmediatamente. Esta es la que constituye la vía propioceptiva consciente, que alcanzará los núcleos de Gold y de Burdach. Y lo mismo ocurre con la neurona propioceptiva, que va de miembros inferiores por su fascículo descendente, termina en el núcleo de Westereb, y por el ascendente inmediatamente se dirige al cordón posterior. ¿Eso qué significa? Los fascículos que alcanzan el cordón posterior será la sensibilidad propioceptiva consciente, y los fascículos que alcanzan al núcleo de Clark y al núcleo de Westereb corresponden y dan origen a la vía propioceptiva inconsciente, los cuales finalmente alcanzarán al paleocerebelo, al lóbulo anterior del cerebelo. Eso es lo que está pasando justamente con ese cuerno posterior. ¿Qué ocurre con los núcleos del cuerno lateral? En primera instancia, simplemente vamos a ver que este cuerno lateral se encuentra
en los segmentos medulares desde T1 hasta L2. Significa que justamente a ese nivel vamos a encontrar dos tipos de núcleos, un núcleo que es lateral y un núcleo que es medial. El medial, su función no tan específico, pero sí en la parte lateral es donde se van a originar las fibras preganglionares simpáticos, que estos finalmente salen a través de este surco colateral anterior, a través de comunicantes blancos que van a terminar justamente en los ganglios espinales, y a través de eso van a recién inervar justamente a lo que son nuestras vísceras, sobre todo las vísceras cardíacas, formando los nervios simpáticos cardíacos. Mientras que en la parte inferior, en los segmentos sacro 2, sacro 3, sacro 4, constituyen ya no un núcleo simpático, sino un núcleo parasimpático, que finalmente estos se comunican con los ganglios hipogástricos, y a partir de ella van a inervar a las vísceras, sobre todo a los esfínteres, el esfínter anal, el esfínter vesical, y además controlan la erección. Estos generalmente son núcleos de orden vegetativo, por eso se encuentran en esta zona intermedia que nos interesa bastante. Otro dato importante es que también vamos a ver un núcleo simpático que es iridodilatador, el núcleo cilioespinal de Bugge. Este se encuentra en los segmentos torácico 1, torácico 2, que tiene que ver con la dilatación de las pupilas, que en esta imagen vamos a mostrar justamente cómo este núcleo cilioespinal de Bugge, que está en el cordón lateral, fíjense, da origen a esta neurona preganglionar. Sale por el surco colateral anterior, alcanza al ganglio estrellado y posteriormente rodea a través de este filete a la arteria subclavia, y finalmente alcanzar al ganglio cervical medio y cervical superior. A partir de ahí hace sinapsis con la fibra postganglionar. Este inmediatamente alcanza a la arteria carótida, forma parte del plexo carotidio, y luego alcanzará al nervio trigémino, sobre todo al nervio oftálmico, a través de eso, y se dirige y finalmente a través de nervios ciliares largos alcanza a lo que es el iris, y su estimulación lo que hace es dilatar. Es muy importante esto cuando nuestros anestesiólogos hacen anestesias tronculares del plexo braquial para hacer cirugías de miembro superior. Pueden llegar a paralizar, a afectar esta vía que es iridodilatadora, y de ahí nuestros pacientes post anestesia están con una miosis. Eso significa que no va a haber una dilatación, entonces hay un bloqueo simpático de esta vía que acabamos de mencionar. De hecho, hay otra vía que es el efecto iridoconstrictor. Ustedes recordarán, a través de la estimulación luminosa llegamos hasta lo que son los colículos, ¿no?, superiores, y a partir de ahí fibras que comunican con lo que es el núcleo de Zingier-Westphal, y finalmente las fibras preganglionares que vienen formando parte del nervio oculomotor llegan al ganglio ciliar, y a partir de ahí las fibras postganglionares terminan a nivel de lo que es el iris, y de esa manera lo que hace es disminuir. La contrae, por supuesto, a la pupila, el efecto iridoconstrictor, mientras que el centro cilioespinal de Bugge tiene un efecto iridodilatador. Con eso pues entendemos mucho mejor de lo que concierne estas funciones sensitivas que tienen que ver con el cuerno lateral. Esto es la laminación de Recet que
se ha experimentado en ratas, que también será más o menos en lo mismo, que va enumerando de posterior hacia adelante en láminas, justamente tomando en cuenta nuestros núcleos tanto de la base y cuerno posterior y cuerno anterior de la sustancia gris. Si se dan cuenta, eso es lo que va a ocurrir con la sustancia gris. ¿Qué ocurre con la sustancia blanca? Nosotros tenemos esta sustancia gris alrededor, tiene bastante amplio de estos cordones, cordón anterior, cordón lateral, que se unen, simplemente muestran un solo cordón, que incluso que se van a unir del lado opuesto formando esta comisura blanca anterior, y simplemente dejando solo al cordón posterior, tiene aspecto más o menos piramidal. Lo que representa la sustancia blanca son nada más el paso de vías nerviosas que están envueltos por vainas de mielina, y de ahí existen vías ascendentes, vías descendentes, los cuales ocupan cordón anterior, cordón lateral y cordón posterior. Vean ustedes cómo en el cordón anterior lo primero que encontramos son las vías descendentes, entre ellos la vía piramidal directa. Pero sin embargo hay un cordón, es decir, hay una vía ascendente que ocupa este cordón anterior, es el fascículo espinotalámico anterior, que tiene que ver con la presión superficial y el tacto grueso. Y también hay vías extrapiramidales que están descendiendo, por supuesto, el cordón anterior. Mientras que en el cordón lateral y mucho más amplio que desciende es la vía piramidal cruzado, y en su parte más anterior encontramos al fascículo espinotalámica lateral, que por supuesto es un fascículo que contiene vías nerviosas que llevan sensibilidad termoalgésica. Lateral a ello vamos a encontrar nuestras vías propioceptivas inconscientes, es decir, los fascículos espino cerebeloso directo y el espino cerebeloso indirecto. Mientras que en la parte posterior nos encontramos que el cordón posterior, a través de este surco paramedio, la divide en dos haces, haz de Gol y haz de Burdach, y a través de ella van a ascender vías nerviosas que tienen que ver con el tacto epicrítico y además con la vía propioceptiva consciente. Si se dan cuenta, eso es lo que va a presentar la conformación interior de esta sustancia blanca.